Ricky Sainz no puede ni creerlo. ¿Quién es este? ¡Oh, todo ego! Ethan Page, que legítimamente quería ser el retador número 1 y la seguridad. Dios mío, estos hombres tienen que cobrar sobre tiempo, porque ¿cómo trabajan? ¡Oh, llegó! Se los lleva a todos, como vuela, como el propio Superman. Dios mío, le dio la oportunidad a Shanti, que viene por el aire. A Shanti. No hay good night, no hay buenas noches. Y lo prepara Shawn Legacy. ¡Oh, Dios mío! Lo destroza. 1, 2. Y de esa manera, un hombre de Evolve obtiene la oportunidad de retar al campeón norteamericano de NXT. Shawn Legacy. Y yo lo dije desde el comienzo, el talento de este muchacho es... Ya va, y estos siguen peleando. El talento de Legacy es único, amigos. Único. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Jasper Troy, Tyra, felicitaciones por ganar la temporada 1 de LFG. Es un gran logro. Como hablamos, ambos tendrán su debut en un par de semanas, pero ahora necesito que ambos firmen contratos. Gracias, muchas gracias. Eva, estoy tan emocionada. De nada. Casper, voy a dejarte saber, Eva, que voy a hacer un gran impacto en NXT y esto comienza esta noche. ¿Vieron? Ahí sí Dame con la bota. Lo dejó mareado. Se lo lleva con paquetito, lo enreda. Le puso un número a la casa y el número fue 1, 2 y 3. Una lucha en desventaja. ¿Y pensaron que iba a ser diferente? Por favor, no sean tan ingenuos. No sean tan ingenuos. Ah, bueno, esto se complica. Se complica. Ay, Dios mío, lo van a destrozar más. Es que parece que no tiene amigos. Y Namura no está aquí. Lo siento por él. Lo siento por él. ¡Oh! ¡Oh, oh! Es la hora de las barriguitas. Los campeones en pareja. Amigos, se armó la de San Quintín. Esto se complica segundo a segundo. Pobre gerente. Hanky Tank vinieron a defender a Josh Briggs. No termino de entender la relación, pero ¿saben qué? Una salvada siempre es agradecida. Bronco Nima. ¡Qué buena patada en la cara! Se va con la barredora y la desnucadora. Dios mío, ¿será que lo logra? ¿Será que lo logra la Universidad Chase? Van a comenzar a deletrear. ¡Ay! Le tumbaron todas las letras. ¡Ay, mi madre, pobre hombre! Es que hay demasiado poder. Son gigantones, amigos. Bronco Nima, Lucian Price. ¡Oh! ¡Qué guapazo controla! Le rompieron la espalda. ¡Pobre columna vertebral! Pero es cierto. Esto no es una película de Disney, pero todos los gobernantes caen. Puede que yo tenga problemas de audición, pero cuando sorprenda al mundo en Battleground, todos ellos van a escuchar ese 1, 2 y 3 claro y alto. ¡Cabalga! ¡Qué contestación de Miles Bourne! Me siento orgulloso de este muchacho. Muy orgulloso. No sé qué va a pasar en Battleground, pero este muchacho tiene un camino maravilloso. Y no solamente porque quiere inspirar, cosa que me encanta. La razón es maravillosa, sino porque en realidad es muy talentoso. ¿Se acuerdan? ¡Dios mío! Se lo dijo a la gerente hoy. Jasper se lo dijo. Se lo dijo, yo voy a causar impacto en NXT y comienza hoy. Y acaba de ganarse el contrato. Ay, yo estoy seguro que Eva no se imaginaba que este hombre se refería a esto. Y además es un caballero. Yo creo que le luce bien.
Parece que se dio cuenta de alguna trampa. Ay, Dios mío, Lola, ¿por qué haces eso? Lola, ¿por qué haces eso? 1, 2 y con ese revés la noqueó. Ahora, no sé qué duele más, ese impacto o lo que le hizo Jaycee. La ganadora es, obviamente, Lola Vice. NXT ha sido un sueño hecho realidad. Recuerdo haber visto a Rey Mysterio por primera vez y yo supe que había nacido para ser una superestrella de WWE. Con cada defensa crezco más. Mira, las noches en Japón, las madrugadas temprano en México, todo ha merecido la pena. ¿Y tu oponente en Battleground, Jordynne Grace? ¿Qué tipo de reto te presenta? ¿Mi reto más difícil? Jordynne estaba en la cima de TNA y ahora quiere estar en la cima de NXT. Pero para mí, convertirme en la mejor luchadora, yo pasé por un infierno. Y yo hice que ese infierno fuera mi hogar. Jordynne conquista campeonatos, pero yo conquisto continentes. En Battleground, yo te aseguro que cuando te acerques a mi infierno, Jordynne, te vas a prender en llamas. Le baja la cuerda, le baja la cuerda. ¡Oh! Saria con buen impacto para Kelani Jordan. Tiene que regresar al ring. Kelani ha hecho eso. ¡Ja! Pero antes de hacer lo que quiero. Sorruca, tu trabajo no es este. ¡Oh! Bueno. Una historia parecida a la que vimos con Fatal Influence temprano. Kelani, después peleas. Kelani, regresa al ring. Por favor. Si quieres ganar la contienda. ¡Oh, no! Lanza de Saria sobre su amiga. Se le lleva con navajita. 1, 2 y 3. Dios mío, cómo la acaba de vencer. La perrita de Melo está gritando a la gente. Pueden gritar todo lo que les dé la gana. Pero escuché que alguien dijo: un Joe del montón. Y aquí vamos, amigos. ¿Para qué dejarlo para el domingo si está esto tan bueno? Y con buena patada, Dios mío. Como un molino de viento, acaba de tumbar al campeón mundial de TNA. Trey Willy podría traerse ese título para NXT. Eso sería histórico para más marcas. Le acaba de reventar la guitarra. Y él necesita eso para su trick shot. Y Joe Hendry. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ovación de pie! Joe Hendry le acaba de reventar la guitarra en la pierna a Trick. Y al final del día, Joe Hendry es el campeón de TNA.